tenemos nosotros el documento al que hemos tenido acceso, les comentaba al inicio, y tengo por la línea de Zoom al doctor Valentín Medrano, con quien hablaremos sobre la orden de arresto de Jan Alain Rodríguez. Valentín Medrano conoce personalmente y entiendo que asesoró en algún momento a Jan Alain Rodríguez y además tiene conocimiento interno de la Procuraduría General de la República, es abogado penalista, tiene varias especialidades y con él podemos saber, analizar desde ese punto de vista si se ha cometido algún tipo de atropello. Quiero, antes de darle paso a Valentín Medrano, leer algunos pequeños párrafos que nosotros hemos resaltado de este documento de la Coordinación de Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Y eso lo voy a hacer a continuación. Valentín, buenas noches. Gracias por haber aceptado nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermana. Saludos, un honor estar aquí. Ya había yo deseado hace mucho tiempo, tú lo sabes, te lo he manifestado, acompañarte, porque soy uno de los grandes admiradores de los múltiples, de los cientos de miles de admiradores que tú tienes por el trabajo profesional que haces, la entrega, la interés y la objetividad. Eso es una payola de cariño. No. Es lo que percibo y siento. Gracias, Valentín. Quiero leer algunos párrafos que hemos resaltado de este documento, que fue el documento que se sometió al juez, y porque quiero luego entonces analizar de forma, a la brevedad que se pueda contigo, si ciertamente lo que ha dicho el ex procurador general de la República de que se violentaron sus derechos pudiera ser cierto. Aquí dice en el documento, iniciando por las irregularidades de compras y contrataciones, que por cierto, este proceso, quien ha develado algunas de las cosas que están dentro de esta orden, es una especie de jirón, porque el caso Medusa tiene su propio personaje de jirón, que es el equivalente a este mayor, que fue quien delató la mayor cantidad de operaciones del caso Coral. Pero en este caso se trata de una empleada de la Procuraduría General de la República que fue sometida por la desaparición de una cantidad aproximada a 700 unidades de pantallas de televisores que serían utilizados para los centros del Ministerio Público, los centros de corrección, y se perdieron. Pero así como se perdieron esas pantallas, se habían perdido una gran cantidad de otras cosas, según dice el Ministerio Público, y en interrogatorios, pues parece que la persona, viendo lo que le iba a tocar, ha decidido cooperar. Respecto de ese tema, dice aquí, en los procesos de compras de la Procuraduría General de la República, los investigadores Rafael Estefano Cano Saco y Jonathan Rodríguez Inver, en sus condiciones de director de gabinete y director general administrativo respectivamente de la Procuraduría, tenían una incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones, teniendo la función el señor Antonio Mercedes Marte, quien era encargado del Departamento de Contabilidad, de calcular y recoger cantidades de efectivo que eran llevadas en bulto a su oficina y luego entregadas al señor Jonathan Joel Rodríguez Inver. De igual modo se destaca el pago de entidades para agilizar los pagos por parte de la Procuraduría por servicios prestados a la institución. Estas situaciones presentaban en procesos como los relativos al plan de humanización del sistema penitenciario, en el cual empresas fueron escogidas de manera directa sin pasar por licitaciones, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas. Alfredo Alexander Solano Augusto, conjuntamente con Jonathan Medina Reyes, encargado de la división de compras, les tocó lo referente a los pozos sépticos del proyecto, mientras que a la señora Amelia Escaño, encargada de compras y contrataciones, recibió los beneficios de los equipamientos médicos. Obtuvo beneficios por parte de la construcción la señora Jenny Marte Peña, decidiendo toda la investigación que estaba a cargo del señor Cano Saco, de modo que los investigados Jonathan Rodríguez Inver y Rafael Antonio Mercedes Marte sacaron provecho económico a través de la compra de uniformes que eran del plan. También lo hizo Alexander Solano Augusto con la instalación de las camas, y así va mencionando uno por uno
cuántos tipos de equipamiento se hicieron para el modelo penitenciario, y ahí de cada cosa ellos recibían, según dice el Ministerio Público, un peaje. Menciona una señora, Rainieri Elizabeth Medina Sánchez, quien era encargada del almacén de la Procuraduría, conjuntamente con Camelia Salcedo, coordinadora administrativa del modelo penitenciario. Ellas realizaban visitas para verificar que las entidades participantes no cumplían con los requisitos y se les instruía que las desaprobaran, tomando como parámetro temas como iluminación y limpieza, para que así se pudiera elegir a las que ellos sí querían. Luego dice, hay otro involucrado que es Francis Ramírez, técnico de compras, que tenía manejo sobre los procesos irregulares del plan de humanización del sistema penitenciario, donde hubo manejo fraudulento conjuntamente con el señor Rodríguez Inverlo, Anders Medina Reyes, Amelia Escaño, Altagracia Guillén e Isis Tapia. Rafael Cano, prevaleciéndose de su función de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mansur a su socio Elías Mansur Báez mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República, configurándose así una estafa agravada. Soluciones Mansur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente 50 millones de pesos. Y dijo la encargada que a ella le hicieron repetir esta misma solicitud de pago 4 o 5 veces, porque ellos siempre querían algo diferente. Se habla de entradas ficticias y adulteradas de almacén. Decían que compraban, pero no compraban nada. Sin embargo, las facturas se pagaban. Como eso, hay una cantidad enorme de cosas que las vamos a ir diciendo en el camino. Pero hay un punto aquí importante, Valentín, porque dice que había adulteración y formateo de la data de información de los departamentos administrativos de la Procuraduría General de la República, donde la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación jugaba un papel importante, manejaba las bases de datos, los sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones, gestionando los riesgos y asegurando la provisión continua de los servicios. Javier Forteza, que entró a la Procuraduría en el 2016, designado por Jean Alain con la función de director de Tecnología de la Información, es investigado durante el desempeño de sus funciones, específicamente en febrero del año 2020, porque eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores, encriptó la data de los servidores y de los backup conectados en línea, así como también alteró y formateó la data de información en los departamentos administrativos, léase el portal web institucional, borró la data de los impedimentos de salida, borró la data del sistema administrativo y además borró la data almacenada en el correo institucional del dominio pgr.gov.do, donde se encontraban los datos de usuario y clave de los fiscales y personal administrativo, la base de datos de la Dirección de Prisiones, el Departamento de Extradiciones, el control de evidencias y bienes incautados, contabilidad, tesorería, transportación y activo fijo, entre otras dependencias del Ministerio Público. Se habla de que, entre otras dependencias de la Procuraduría General de la República, a través del proceso de inventario llevado a cabo en agosto del 2020, en la gestión de la magistrada Miriam Germán, se da cuenta de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y el equipo antidrón número de referencia tal, serial tal, comprado a la compañía Adelay Group por 3.974.000 pesos, cuya solicitud de compra la retiró una señora apellido Durán, ex asistente del ex procurador, para ser utilizados en labores de investigación cuando así lo requiriera la Fiscalía. Según dice, el señor Forteza fue quien recibió el equipo emitiendo una certificación del 13 de agosto afirmando que ese equipo se lo había entregado al despacho del procurador, no encontrándose ningún registro oficial de esa entrega y mucho menos los equipos de forma física. El documento es extenso y tiene digamos que las preliminares de lo que podría ser una acusación por tema. Le pregunto a Valentín Medrano, si termino de leer esto, Valentín, amanecemos aquí tú y yo hasta mañana,
pero cada preliminar de acusación es más fuerte que la otra. Y se habla de muchos millones de pesos y de muchas maneras de distraer no solamente el dinero, sino también los procedimientos, borrar datos importantes de personas que tenían expedientes judiciales en el Ministerio Público a cambio de dinero, y además de una plataforma que incluye a toda, digamos que toda la base operativa del ex procurador, involucrándolos en una cantidad de ilícitos que podríamos decir que abarcan el código completo. Hoy se dijo el ex procurador, que a él le estaban violando sus derechos. Quiero saber si tú entiendes que esto ha sido así, y quiero tu opinión sobre lo que te acabo de leer del documento que fue lo que se envió al juez para proceder a los 38 allanamientos. Bueno, mira, hermano, lo primero es que sí se le violentaron los derechos al magistrado, pero no en esta ocasión. Estamos hablando de cuando la misma magistrada Procuradora General de la República admitió en una instancia pública que ciertamente se le habían violado sus derechos, que por eso ella tomaba una serie de iniciativas para cambiar una cultura de transgresión de las garantías penales sustantivas de las personas en la República Dominicana, eliminando las denominadas alertas migratorias. En este caso, todo el mundo es investigado, o sea, nadie está al margen de ser investigado. Ese siempre ha sido una frase que yo he pronunciado. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno denota de la lectura de ese ampulosísimo documento, cuando uno denota que ciertamente las cosas se han traído por los moños, tendente a crear un estadio situacional en que encuadre un presunto ajuste de la conducta típica del ex Procurador General de la República en la calificación jurídica que se da. Tú te das cuenta fácil. Mira cómo, Lisa, tú lo has dicho. Tú has dicho claramente, aquí hay un sinnúmero de tipos penales que se dieron indistintamente, presuntamente, ¿verdad? Vamos a aceptar que se dieron los tipos penales. Oye, indistintamente, quiere decir, por diferentes personas, en ocasiones diferentes, y sin tener una liazón entre una cosa y la otra. Por ejemplo, cuando se dice que el señor, el último que mencionaste, que no lo conozco en persona, ese señor borró las datas del Ministerio Público, incursionó de forma nociva y de forma ilegal. Mira, lo primero es que para tú incursionar de esa forma tienes que no tener autorización de conformidad con lo que dice la ley 53 y 107. Pero si tú eres el encargado de eso, las incursiones que tú haces, si tú eres el director, no son un ajuste proscriptivo a la norma que violenta, perdón, que castiga el crimen de alta tecnología. Eso es uno. Lo otro, ¿qué relación guarda eso, por ejemplo, con los presuntos dineros en saco que se llevaban a otros sitios? Nada, absolutamente nada. Pero para tú poder hacer una asociación de malhechores como la que tú quieres, para el morbo y para crear impacto, tú haces esta conjunción que la norma no te lo permite, porque el derecho penal tiene una característica de conformidad con el artículo 19 del Código Procesal Penal. La responsabilidad penal es personal de conformidad con el 17, pero la persecución penal por igual es personal, y la acusación que se hace tiene esta característica también. Entonces, aquí se metió el arroz con el mango. Pero si tú buscas en la narrativa que se hace de los presuntos tipos penales, en ningún momento tú ves un nexo entre el ex procurador y los tipos penales que se ponen a cargo. Dicen, fulano hizo, Perencejo hizo, Sutanejo hizo, este hizo, pero no te dice que de ese resultante de la actividad delictiva, del presunto ajuste de la conducta de esa persona, una norma positiva, el ex procurador tuvo una participación o tuvo un ganancial. Es decir, que no se puede decir de forma específica y asido a la comunidad probatoria inserta en este documento que haya un ajuste de la conducta y una aleación del ex procurador con los tipos penales. Pero peor, lo primero que tú leíste, todo lo que tú leíste, que tiene que ver con el asunto de compras y contrataciones, es un asunto administrativo que conlleva un procedimiento administrativo sancionador, que no
aterriza en la retención de responsabilidad penal. Pero ¿cuáles puntos tú entiendes que son de carácter administrativo? Todo lo que tú dijiste de compra y contrataciones que favorecieron a que afectaron, bueno, todo eso que tú dijiste, todo lo que tú leíste, que es la primera 3 o 4 hojas del documento a que entonces era alusión, son asuntos de corte administrativo. Supongamos, la licitación la ganó Pedro, pero yo entendía que la debió ganar Juan, o ustedes hicieron una serie de requerimientos extra que impidieron que la ganara Juan. Todo eso es administrativo, pero son faltas administrativas. Oye esto, Valentín, cuando dice, se borró la data de los departamentos administrativos, portal web, impedimentos de salida, sistema administrativa, la data almacenada en el correo institucional. Ahora, ¿cómo tú unes control de evidencia, dirección de prisiones, tradiciones y bienes incautados, contabilidad, tesorería, activo fijo, etcétera, etcétera, etcétera? Y además, por instrucciones del ex procurador, se instaló un keylogger para monitorear desde cualquier lugar y de manera remota las PC utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales para tomar control de las informaciones de los procesos penales, así como también facilitar el borrado de información de almacenados en discos duros. Durante la gestión de Jan Alain Rodríguez, el investigado Forteza Ibarra realizó procesos de contratación, bueno, para todos esos equipos, todo el personal que iba a participar por instrucciones del ex procurador. ¿Lo vinculan o no? Pero ¿dónde está no, pero oye, ¿para qué? Para tener alineado todo el Ministerio Público. Eso lo puedo ordenar al magistrado Milán ahora. Lo pudiera eso no tener. tiene, eso es una facultad que tiene el Procurador General de la República. Okay. Y es un asunto que no está reñido con ninguna norma, porque mira qué es lo que pasa con el derecho penal. El derecho penal, tú tienes que tomar una conducta, y hablo del artículo 25 del Código Procesal Penal, que te dice a ti que todos estos asuntos, inclusive las leyes, tienen que interpretarse de forma restrictiva. Es decir, que si tú consideras que una persona ha ajustado su conducta a una norma prospectiva, que una persona ha definido en su accionar un tipo penal, ese accionar tiene que estar claramente definido al dedillo, de forma prohibitiva en una norma. Sí. Tú no puedes hacer interpretaciones analógicas o extensivas porque lo prohíbe el artículo 25 del Código Procesal Penal. Decir, por ejemplo, esto que se hizo aquí, que aparenta ser legal, que se hizo con autorización, me luce también que se parece o puede ser analógicamente subsumido en el tipo penal cual o tal. No se puede, tú no puedes hacer eso. La gente, por ejemplo, la sustracción de algo ajeno en beneficio propio se define robo. Ya es claro que es la sustracción, algo que se le parezca que no es una sustracción, no es un robo. Sí. Entonces, con respecto a los demás tipos penales, por ejemplo, que se ponen ahí, el Ministerio Público, salvo lo que tiene que ver con los asuntos de papeles de buena conducta, no maneja efectivos. O sea, eso es como irrisorio, pero tomar como elemento de prueba fundamental y sustancial una empleada de décimo grado en el escalafón para acusar a un ex procurador general de la República sin establecerse incluso en las presuntas declaraciones y en las manifestaciones que se hacen que tiene esta muchacha liazón con el procurador, que habló con el procurador, que le entregó a él. Nada, absolutamente, todo es tangencial, todo es aéreo y todo es en relación a una persona que se presume entonces que esa persona ha tenido contacto o autorización de parte del Procurador General de la República, ex procurador. Entonces, en el caso... pero tomemos, escúchame, Yulisa, tomemos el momento en que se pide. ¿Tú viste la fecha de ese documento? Sí, este es el 28 de la mañana. 28 de junio. Sí. Un día después de que la imagen pública del ex procurador empezó a mejorar y a verse como víctima, y ellos a tener un revés en términos publicitarios, y rápidamente se mandan, luego de que la misma procuradora admite que se le violentaron sus derechos, a hacer este desaguisado desde el punto de vista procesal penal. Yo no tengo nada en contra de que se investigue una persona, se debe investigar, pero eso también debe darse un trato igualitario. Si tú te fijas, la única persona o las únicas dos personas que han sido interrogadas en este proceso son el ex asesor en materia, no conozco el nombre, Moya, y la señorita se llama Rainier.
Pero, como pasó en el caso que tú mencionaste, en el introito de este programa, en Antipulpo, o en el caso Coral, al ex procurador lo citaron para declarar, lo citaron, lo interrogaron, lo cuestionaron, le preguntaron, le han permitido manosear esa información para que él se defienda. No, pero peor, óyeme, peor. Aquí se ha hablado mucho, y yo estoy de acuerdo, que el procurador cometió un desliz con respecto al caso de doña Miriam en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero a la mamá del procurador, que es tan vieja como doña Miriam, la allanaron anoche. Pero usted tiene que ser lo suficientemente objetivo para, si reclama el respeto irrestricto a una garantía que usted considera que es de derecho de una persona y a un buen trato, tiene que radiar a todo el mundo en la misma condición. Entonces, quiere ver más todavía para que tú entiendas que de lo que se trata este desaguisado. Yo sé que al procurador, lamentablemente, y yo sí soy su amigo y se lo aconsejé mucho tiempo, le dije, mire, usted está permitiendo que a usted se le haga una imagen pública que no sabemos si se va a poder revertir. A usted lo acusan de todo, dicen de todo, y usted ha acudido al silencio. Hasta cobarde le habían dicho, y mira, que demostró en definitiva y al final que no es ningún cobarde, porque los guruses de la criminalidad organizada salen corriendo, la justicia lo anda buscando y ellos se entregan, y él fue gustosamente a entregarse porque los allanamientos le admitieron que había una investigación, no nadie, los allanamientos, y entonces fue y dio la cara, como un hombre valiente, dio la cara. Perfecto. ¿Te parece ya sabemos que no es un cobarde. Okay. Ya sabemos que no es un cobarde, por lo menos. Pero dio la cara. Mira, en el Código Procesal Penal, y no va a pasar porque yo sí creo que aquí hay una persecución política contra el procurador, el ex procurador. Yo lo creo, y lo creo basado en eso, porque a nadie que no sea el ex procurador lo van a acusar con este tipo tangencial que se desprende de presuntos acontecimientos que han cometido personas al lado de él. La única vez, óyeme, y lo puede leer, que es la parte última del escrito, la única vez que se les indica una participación directa es que él puso con su puño y letra en un documento aprobado porque la parte cumplió con su con el procedimiento jurídico. Ese es el proceso de Fire Control System de 34.5 millones de pesos. Exactamente, es lo único, pero no fue que se robaron ese dinero o que ese dinero él recibió algún tipo de monumento para atrás. No sé si tú me entiendes. Es que simplemente en su condición de administrador... Tú dices que no hay evidencia de que haya habido soborno, pero eso no se demuestra en la solicitud de allanamiento, eso se demuestra en un juicio de fondo, Valentín. Pero se supone que si hay un soborno, tiene que haber un sobornante y un sobornado. Así es. Entonces no tenemos el sobornado ni el sobornante tampoco. No, solamente tenemos la impresión, de que eso ocurrió. Y como te decía, salvo para los papeles de buena conducta, el Ministerio Público no maneja efectivos. Entonces eso de que agarraban dinero y lo ponían en un saco, lo llevaban, oye, eso no tiene la más mínima lógica, eso Valentín, no existe un análisis. Sobre eso a lo que te refieres, dice el documento del Ministerio Público que se insertaron informaciones falsas en el contrato original del acuerdo de custodia y ocupación de bien inmueble y que cosas que no existían en el documento original se hicieron en otro documento, llevando la vigencia de ese contrato a 10 años. Y le agregaron cosas que no tenía un documento original y que además el pago fue irregular porque fue un servicio que nunca se prestó. ¿Tú sabes lo que es un contrato? Un contrato son disposiciones interpartes. Sí. Modificables por la parte. Si las dos partes decidieron modificarlo y tienen calidad y tienen la facultad legal para hacerlo, yo no veo para el inconveniente. Valentín. O sea, eso es traer por los moños, óyeme, eso es traer por los moños y hacer disquisiciones con respecto a asuntos que son totalmente lógicos y totalmente cotidianos desde el punto de vista administrativo. O sea, yo no veo cuál era la necesidad primero de acelerar este asunto, que en menos de 24 horas y sin ningún tipo de análisis, porque hay que ir a todos los puntos también,
se autorizó 38 allanamientos. Oye, 38 allanamientos, sí, solamente porque lo pidan. Lo piden a las 11 y pico, a las 6 de la tarde, está autorizado 38 allanamientos de ciudadanos. Pero en hora de la noche también lo autorizó la magistrada. Pero ¿cómo es posible, señor? No estamos hablando de que estamos buscando al criminal narcotraficante número 1 del mundo. Entonces, toda esa parafernalia, pero no lo digo yo. Ramón Alburquerque hoy, en uno de sus tweets, condenó esa arbitrariedad y ese mancillamiento que se ha hecho contra el magistrado. La magistrada Miriam Germán, una parte de la afectación también la condenó. Entonces, es ponerse en el lugar del otro y ver la cosa con objetividad, porque eso que le está pasando a él le puede pasar a cualquier otro ciudadano mañana. Y lo que se pretende desde el punto de vista procesal penal y desde el punto de vista constitucional, la constitucionalización, del proceso penal, es que las garantías de derechos se respeten. Ahora, cintila de prueba, usted tiene suficiente cintila, que es el ámbito de discusión de una medida de coerción de conformidad con lo que establece el artículo 229 del Código Procesal Penal, 226, 222 y siguientes, hasta 245. Usted tiene cintila de prueba que se ha cometido un tipo penal. Bueno, como cintila eso sirve, como cintila. Pero si no hubiese sido por el nivel de aversión, el nivel de odio que se tiene con respecto a esta figura, esa cintila se hubiese madurado para convertirla en prueba. Porque estamos hablando, tú lo puedes buscar como lo busques, ninguno de los tipos penales aisladamente conecta con el otro. Entonces no hay asociación de malhechores, hay una serie de tipos penales, de presuntos tipos penales que son independientes y que se llevaron todos juntos para tratar de hacer este mamotreto de acusación embrionaria, que no es una acusación, sino de solicitud de medida de coerción. En el Resulta, Valentín, hay varias partes donde ellos presentan los elementos de sostén de la pretensión a la que facilitan. Es bueno que tú vas a los elementos de sostén. Si tú te fijas, todos los elementos de sostén, todos los elementos de sostén, exceptuando las declaraciones de la joven, aquí está en el Resulta, todos. ¿Dónde está? Deme un segundo, aquí está, Resulta. Deme un segundo, tengo el documento aquí. Ok, todos los documentos tienen que ver con la compañía, con la cuenta de la compañía DIO SRL. Tú lo buscas, mira, desde el primero, DIO SRL hasta el final. Y después entonces te habla de unas declaraciones, óyeme, unas declaraciones de una persona que está acusada de robo, por robo, en un acontecimiento sucedido en octubre. Y esa declaración de una persona acusada de robar a la institución por estas mismas autoridades, Valentín, la quieren utilizar como elemento de prueba suficiente para llevarse 18 personas. Pero óyeme una cosa, Valentín, si tampoco podemos descalificar a la testigo del Ministerio Público, porque bajo ese precepto, entonces lo que dijo Girón no tendría base legal o no tendría calidad, porque Girón también era uno de los participantes. Girón era un coacusado. Y tú como yo sabemos... Girón era un coacusado que nació como coacusado del proceso conjuntamente en el mismo momento. Sabemos, Valentín. Ahora, después que, oye, escúchame, después que tú estés presa, ¿cuántos meses son desde octubre para acá? Después que tú estés presa desde octubre para acá, en máxima seguridad, sin que te permitan ver a tu familia, enclaustrada, y de una vez la Dirección de Persecuciones fue y buscó ese proceso en Santo Domingo Oeste, donde se produjo ese acontecimiento, y por un simple robo de forma embrionaria se llevó a esa persona y su proceso para allá. Incluso hicieron en un momento que cambiara de abogado, porque el abogado que actualmente le representa no es el abogado que original y embrionariamente ella tenía. Pero eso no significa tampoco nada, Valentín. Eso significa mucho, Yulisa. Tú no lo quieres ver, pero significa mucho. Recuérdate que la duda a quien favorece al reo. No, es que no lo quiero ver, te digo. Las dudas no favorecen al Ministerio Público, las dudas no favorecen a la autoridad. Pero escúchame, lo que te quiero que dejes claro, porque eso se puede prestar a confusión, es que el Ministerio Público tiene como norma, y eso es aquí y en cualquier parte del mundo, utilizar a un implicado que tenga información sensitiva y que además pueda llevar a pruebas tangibles como testigo a cargo
para poder dar con una investigación mayor donde caigan presuntas redes, personas que estén involucradas en operaciones mayores vinculantes o que además estén involucrados en temas de asociación de malhechores, de falco al Estado, lavado de activos, etcétera. Y si esa es la condición bajo la cual el Ministerio Público utiliza a esta persona, no se puede desmeritar el trabajo del Ministerio Público. Pero hay un problema. Yo estoy de acuerdo, lo dice el artículo 370, 372 del Código Procesal Penal. Yo estoy de acuerdo que sí, pero estamos hablando, oye, el asunto no es tan simple. Estamos hablando que tú tomas como premisa a un empleado que nunca tiene acceso a un Procurador General de la República. Ok. Por la categoría que tiene. Tú lo estás tomando a ese empleado que es acusado, para mí de forma falaz, de la sustracción de unos televisores. Que lo que se produjo fue que fueron a un almacén unos fascinerosos y robaron. Y ella denuncia el robo y al final termina siendo sometida por el robo que ella misma denunció como encargada del almacén. Muy bien. Valentín. La llevan a Najayo y esa persona que no tiene acceso nunca a un Procurador General de la República por el nivel, por la gradación que tiene en la institución, es el elemento troncal probatorio para reducir en un día acelerado, porque eso es lo que hay que establecer, en un día acelerado del 27 para el 28, el 28 en la mañana, haciendo esta solicitud, abrazar y agarrar y meter en una sola canasta todas las presuntas investigaciones que ellos tenían de forma separada para abultar un proceso. Porque yo te preguntaría, está bien, perfecto, ella es testigo de algo, pero con respecto al mismo individuo, al señor que tú estableces, que borró la data, ¿qué liazón tiene ella con él? Eso tiene que probar. O sea, ¿qué tiene que ver el robo que se hizo o el desfalco que se hizo en un mes, un día y con personeros diferentes? ¿Qué relación tiene? ¿Qué vínculo tiene? Y entonces tú lo vas buscando con respecto a cada uno de los tipos penales puestos a cargo. Y ella no participa de eso, no tiene que ver con eso. O sea, ¿que te parece que esto podría ser desmontable, Valentín, para concluir? Mira, no solamente que puede ser desmontable, esto es un desaguisado, esto es un acto de desesperación. El Procurador General de la República ganó por un solo día, fue debut y despedida, por un solo día tuvo éxito relativo, donde la sociedad dominicana y la sociedad jurídica en pleno condenó ese acto de transgresión a las garantías sustantivas de ese ciudadano. Por un solo día. Y el Ministerio Público no podía permitirse eso, porque eso podía acrecentarse y volverse justamente como una bola de nieve increciente. Y en un solo día unieron todo lo que ellos estaban investigando, unieron lo que tenía que ver con una presunta compra adulterada de unos asuntos para el INACID, unos asuntos también que fue objeto, la razón por la que al Contralor General lo separaran del Ministerio Público según una comunicación del mismo Ministerio Público, lo unieron ahí, y una cosa que no tiene que ver en lo absoluto una cosa con la otra, lo suman, pero no hay un hilo conductor, un nexo entre el ex procurador y ninguno de los tipos penales por separado que ha presentado el Ministerio Público en esta solicitud embrionaria de medida de coerción. Un solo elemento no lo niega. Muy bien. Gracias, Valentín Medrano, quien nos ha ayudado a canalizar la posibilidad de que se hayan violado los derechos del ex Procurador General de la República con la limitación de tránsito para salida internacional. Valentín, gracias.